Daremos inicio a nuestro servicio de escuela bíblica en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Alabaremos el nombre del Señor con el himno Cuán dulce, oh divino amor, que se encuentra en la página 105. Amén. Página 105, Cuán dulce, oh divino amor. Amén. Cuán dulce, oh divino amor, cuán dulce eres con ardor, mi pobre corazón anhela conocerte a ti, amor de Cristo para mí, que obró mi redención, que obró mi redención. De vida y muerte vencedor, cuán poderoso es este amor, los hijos de la luz en vano buscan comprender tu gran alcance y poder, misterio de la cruz, misterio de la cruz. Así Dios solo del amor de Dios conoce el valor y la inmensidad. El universo lleno está de este amor que llenará también la eternidad, también la eternidad. Glorifiquemos al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a presentarnos en oración delante de la presencia del Señor. Amén. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por este momento, Gracias, Señor. el cual, Señor, hemos separado para ti. Amén. Gracias, Señor, por darnos esta maravillosa oportunidad de poder, Señor, dirigirnos delante de tu presencia. Amén. No llegamos por nuestros méritos, llegamos por los méritos de Jesús, nuestro Salvador, Amén. quien un día, por su grande amor y misericordia, nos permitió reconciliarnos con el Padre a través de este sacrificio. Es por eso te pedimos, Señor, que perdones nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores, con los cuales nos presentamos en este día delante de tu presencia, rogándote, Señor, que tengas misericordia una vez más de nuestras vidas. Amén. Limpia, Señor, en esta hora nuestras mentes, limpia, Señor, en esta hora todo nuestro ser, para que podamos estar aptos y poder entronizarnos con tu presencia. Amén, Queremos Señor. pedirte, Señor, muy humildemente, que nos acompañes en esta escuela bíblica. Amén, Si tú no estás Señor aquí, Dios. Señor, nada de esto sirve, Así es. nada de esto vale, Señor, y es por eso te pedimos que tu palabra, Señor, pueda ser revelada, declarada a cada corazón que busca tu rostro en Amén. esta hora. Amén. Te presentamos cada uno de los alumnos, Señor, de nuestra escuela bíblica, tanto aquí en Makarov, Señor, como en Chillán, en Pucón, en Ilhabela, en San Sebastián y en tantos lugares, Señor, donde tú tienes a tu iglesia instruyéndose Amén. por tu palabra. Amén. Pedimos y rogamos tu dirección, tu bendición, tu compañía, Amén. humildemente, en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Estamos en la lección que tiene por título Demetrio el Platero. Con la ayuda del Señor estaremos revisando entonces el punto 2. Por lo tanto, nuestra lección estará en el libro de Hechos, capítulo 19, del versículo
33 al versículo 41, que es el último versículo de este capítulo. Amén. Desde el versículo 33 al versículo 41. Amén. Daremos lectura a la palabra del Señor responsivamente en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: «Grande es Diana de los Efesios». Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: «Varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Todos. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Amén. Glorifiquemos al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, la porción de tu palabra ha sido leída en esta tarde. Queremos rogarte, Señor, y suplicarte humildemente que tú nos puedas, Señor, revelar tu palabra. Tú la has escondido, Señor, de los sabios y de los entendidos para revelarla a nosotros, pequeños, pobres, faltos y necesitados. Y es por eso te rogamos, Señor, que tu palabra pueda ser lumbrera en nuestro camino. Amén. Que tu palabra sea viva y eficaz. Que tu palabra pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Amén. Para que así nuestro espíritu pueda gozarse con tu palabra, pueda recibir la instrucción, pueda recibir, Señor, el consuelo, podamos recibir todo lo que necesitamos, porque solo tú conoces la necesidad profunda de nuestro corazón. Pedimos y rogamos tu gracia en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, gracias al Señor por esta oportunidad que el Señor nos permite de continuar, seguir avanzando con el estudio de su palabra. Este estudio que, por el hecho de ir pasando los pasajes bíblicos, no significa que está todo dicho. Cada vez que nosotros abrimos la palabra del Señor, creemos firmemente Amén. y entendemos que ella tiene algo nuevo para nosotros. Amén. Es por eso que su palabra nunca pasará. Nunca la palabra de Dios será un lenguaje atrasado. Nunca la palabra del Señor no tendrá algo que decirnos. Nunca la palabra del Señor estará fuera de contexto. Así es. La palabra del Señor en sí misma, ella es la Amén. voz de Dios. Amén. Y como Dios es eterno, entonces su palabra permanece junto con él. Amén. Gracias damos al Señor por este pasaje maravilloso que hemos podido estar observando, ¿no es cierto?, en este estudio, el cual nos corresponde continuar viendo esta confusión que se produjo, ¿no es cierto? Demetrio, el platero, él fue muy astuto, porque al citar, ¿no es cierto?, al congregar a los artesanos que vivían y ganaban de los souvenirs, de
los pequeños recuerdos que hacía de este gran teatro, de este gran templo de la diosa Artemisa o de la diosa Diana, es lo mismo. Todos estos artesanos vieron, ¿no es cierto?, que sus ganancias fueron absolutamente a pique. ¿Por qué? Porque Pablo trajo la verdad del Evangelio Amén. de Dios. Amén. Entonces él les dice que todo ídolo hecho por mano de hombre no es un Dios, no es nada más que un ídolo hecho por mano de hombre. Entonces, como muchos efesios escucharon la voz de Dios a través del apóstol, escucharon la voz del Evangelio, fueron quitadas las vendas de sus ojos y pudieron ver que realmente no valía la pena, no era necesario adorar a este ídolo, a esta ídola, a este templo, porque era hecho con manos de hombres. Entonces, Demetrio, cuando ve que sus ganancias son disminuidas, ya los artesanos no le compran la plata para hacer, ¿no es cierto?, estos souvenirs, estos recuerdos. Entonces él convoca a todos los artesanos y lo primero que les dice es eso. En primer lugar, ¿no es cierto?, la parte económica, cómo se haya sido disminuida, y después astutamente también les hace ver que este templo, esta diosa, ¿no es cierto?, de tiempos inmemoriales, que ha sido venerada en aquel lugar, ahora la fe de ellos en esta se ve disminuida. Tanto es que él la llega a llamar como la patrona de ellos mismos. Entonces podemos ver, ¿no es cierto?, cómo él astutamente arma este alboroto, y dentro de esta confusión que se produce, entonces ahora se produce esta confusión en donde toda la gente se dirige a un lugar muy particular de Éfeso, que es el teatro. El teatro estaba en la ladera occidente de un monte, no recuerdo el nombre, pero ahí se esculpió entonces el teatro, que tenía una capacidad para 25.000 personas. Es un lugar de una acústica muy especial, se puede escuchar muy bien, y todavía en este tiempo, cuando aún era venerada este teatro, era usado, ¿no es cierto?, habían diferentes candelabros de diferentes materiales, entonces hacía que la acústica se hiciera propicia. Y es ahí donde entonces, yendo hacia el teatro, en este alboroto, ya no de los artesanos solamente, sino que de la ciudad, se dirigen a este teatro y toman consigo, ¿no es cierto?, a Gayo y Aristarco, que eran compañeros macedonios de Pablo, y los llevan allá. Había una comunidad en aquel momento, en aquel lugar, que estaba muy interesada en que esto no se expandiera, y quisieron ellos ahora, que son los judíos, quisieron ellos ahora desprenderse de Pablo. Sabiendo que Pablo era judío, entonces ellos empujaron, ¿no es cierto?, propusieron que Alejandro, que era judío, tratara de calmar, ¿no es cierto?, la muchedumbre que gritaba en ese momento. Ellos querían defenderse de que Pablo no tenía nada que ver con ellos. En el fondo ellos querían que no se entendiera de que el alboroto era contra los judíos, para que precisamente no hubiera algunas sanciones en contra de la comunidad judía que estaba en aquel lugar. Eso lleva entonces a que los judíos que estaban ahí hacen que Alejandro fuera en defensa de ellos, pero la multitud, al darse cuenta de que Alejandro era judío, gritó por más de 2 horas. Y comienza ahora este decir, ¿no es cierto?, de las gentes. Como podemos ver aquí, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión. A una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo,
y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Entonces, había otro problema. El problema de los judíos que querían, en el fondo, desentenderse de Pablo, que no era con ellos, que no estaba con ellos, para que la muchedumbre no siguiera su alboroto hacia los judíos. Pero por otro lado estaba el gran problema de que muchas cosas el Imperio Romano podía aceptar, pero algo a lo cual no accedía nunca era a los alborotos de las ciudades, y las ciudades eran sancionadas con más impuestos, con castigos, eran cambiados sus líderes. Es por eso que después vemos que el escribano, que no es solo el escribano, cumple otras funciones también, es una autoridad. Vamos a decir un nombre como para entendernos el día de hoy. Vamos a suponer que es el alcalde, una autoridad ahí que representa, ¿no es cierto?, a gran parte de la comunidad y también del imperio. Es el que sale en defensa y les dice, miren, si nosotros seguimos con esto se va a saber. Y él también, en el fondo, está con este alboroto. Si se llega a saber, si los romanos toman carta, él está poniendo en juicio su puesto, su lugar. Entonces también hay una acción donde él quiere acalmar las pasiones de este teatro que está alborotado, ¿no es cierto?, gritando mucho tiempo, para poder llegar a un consenso, y eso es la lección en donde vamos a revisar el día de hoy. Sin duda, Dios también usó los medios ahí. Amén. Vemos que Gayo y Aristarco, que eran hermanos macedonios, fueron tomados y llevados al teatro, y Pablo quería ir a hacer su propia defensa. Lo vimos la clase pasada, que él no tiene ningún problema en ir y defender el nombre del Evangelio, el nombre de Cristo. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice, las autoridades de Asia, había también otras autoridades de las ciudades más importantes, que era una especie de liga, ¿no es cierto?, los cuales ellos se relacionaban para resolver los problemas propios de estas grandes ciudades, que eran los centros importantes de la época. Entonces los asiarcas o las autoridades de Asia también le dicen a Pablo de que no vaya, que no es bueno que él se presente. Sin duda va a estar en juego su vida, y él nunca tuvo temor de eso. Entonces, con esta acción de las autoridades de Asia, al incitar a convencer a Pablo a no presentarse, vemos también que entonces la disputa no es a un nivel superior, sino que la disputa es a nivel, ¿no es cierto?, de los artesanos, de la gente del pueblo. Dice la lección de hoy, ¿no es cierto?, que sería el punto 2, dice la plegaria de Alejandro, que se encuentra en los versículos 33 y 44 de nuestra lección. 33 y 34 de nuestra lección. En el nombre del Señor. Amén. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron, casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Amén. Alejandro entonces representa al representante de la comunidad judía, que ellos querían demostrar de que nada tenían que ver, ¿no es cierto?, ellos con Pablo, con esta amenaza frente a la diosa, frente a la fe en la diosa, y obviamente que se había reflejado inmediatamente en sus arcas. Por eso es que Demetrio, el platero, el que le vendía la plata a los artesanos para que trabajaran, astutamente él usó, ¿no es cierto?, el medio económico y después el medio espiritual, haciéndoles ver
que estaban perdiendo por todos lados por causa de este hombre, ¿no es cierto?, que ha llegado a Efesio y que ha convencido a muchos. Por lo tanto, ya no hay tanta ida, ¿no es cierto?, a visitar, ya no hay tantos turistas para que vayan a visitar el templo y también comprar los souvenirs. Hay una carta de los libros paralelos, ¿no es cierto?, que existen, en donde dice: no lo estoy encontrando, pero era un pasaje, era una carta real de un libro paralelo donde precisamente le decía que las visitas a este templo habían disminuido de manera considerable por causa del cristianismo. Esta revolución que acontece con estos hombres de Dios, esta maravilla que un día también nos aconteció a nosotros, Amén, de que en Señor. su grande amor y misericordia Amén. Dios quitó Gracias. la venda de nuestros ojos y pudimos ver. Amén. Muchos de los que iban ya no fueron más, ya no era necesario. Cuando Dios nos abre nuestro entendimiento, quita, ¿no es cierto?, la ceguera de nuestros ojos, podemos ver con claridad. Entonces, inmediatamente estos centros, ¿no es cierto?, estos centros son fuertemente abatidos, porque ya no tienen tanta presencia, ya no son tan importantes. Acá dice: grande es diosa de los efesios. Este canto repetido debe haber provocado un escalofrío en las espaldas de los cristianos, incluyendo a Pablo, que sin duda podía escucharlo desde afuera del teatro. El ruido debió ser ensordecedor. La acústica del teatro es excelente incluso hoy, y en aquel entonces era aún mejor debido a las vasijas de bronce y barro colocadas a lo largo del auditorio. Por 2 horas gritaron: grande es Diana de los Efesios. Piensa en cómo esto resuena en nuestros tiempos y cómo esto, ¿no es cierto?, hace eco en nuestros días. Para muchos, ¿no es cierto?, si en este día nosotros gritamos: grande es el Señor Jesucristo, si nosotros gritáramos eso, seríamos motivo de burla, seríamos motivo, ¿no es cierto?, de una extrañeza. Se conoce mucho de Jesús, pero de oídas. Se ha usado mucho este nombre, pero en todos los sentidos. Entonces, ¿quién lo conoce realmente? Así es, Señor. ¿No es cierto? Ya Jesús lo había dicho, ya Él lo anunció. ¿No es cierto? En aquel día dirán: Señor, Señor, no los conozco. Es decir, lo conocemos de nombre, pero ¿qué tan íntima es nuestra relación con Jesús? A pesar de la supuesta grandeza de Diana de los Efesios, nadie la adora el día de hoy. O al menos de manera directa. Sin embargo, hay millones y millones que hoy adoran y viven por Cristo Jesús. Amén. Y que estarían dispuestos a morir por Él. Amén, Los Señor. ídolos y los dioses falsos tienen fecha de caducidad. Así es. Jesús de Nazaret vive para siempre. Amén. En este momento, ese templo es apenas una ruina. Así es. Tanto es que el altar mayor, como lo vimos la semana pasada, recién lo descubrieron, ¿no es cierto?, en 1960 o 1958. Recién en las ruinas descubrieron, ¿no es cierto?, de este templo a esta diosa que por 2 horas ellos gritaron. ¿Y dónde está ella ahora?
Los ídolos y los dioses falsos tienen caducidad. Amén. Tienen un día en lo cual termina. Así es. Termina su gloria. Se va, desaparece. Así como la diosa Diana y así muchos otros. Sin embargo, han pasado los años, han pasado los siglos y hoy continuamos llevando por misericordia estas buenas nuevas. Amén. Cristo vive. Amén. Y no solamente vive, sino que vive y reina Amén. para siempre. Así es, Vemos Señor. Amén. en el año 2020 el cumplimiento de esta palabra. Amén. Por más que gritaron a esa diosa por mucho tiempo, hubo un momento en el cual desapareció Amén. Sí. desapareció su templo, desapareció ella, apenas ruinas, algunas columnas deben quedar, no, ya no se hace más mención. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo continúa Amén. vivo, presente, día tras día, trayéndonos su palabra Amén. en medio nuestro. Dice la palabra del Señor en nuestra lección. La plegaria de Alejandro. Alejandro, que era este judío, trató de explicarle al pueblo que los judíos nada tenían que hacer con el esfuerzo cristiano que había causado la turba. O sea, en el fondo ellos querían comportarse como un Pilato. Pablo es judío, pero nada tenemos que ver con ellos. El pueblo, reconociendo que él era judío, se descontroló por completo. Ahí aparece ahora, ¿no es cierto?, este hombre, el escribano, que tiene más de una misión aparte de escribir, es como una autoridad, viene para apaciguar. Eso lo tenemos, la proclamación del escribano, Hechos capítulo 19, del 35 al 41. Amén. En el nombre del Señor dice, entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrilegios ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Amén. Amén. Pablo no predicaba contra el templo de Diana ni Diana. Él anunciaba a Jesucristo. Amén. Así es. Entonces, el escribano, por eso es que él comienza diciendo estas palabras. Dice, entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Con estas palabras, el escribano empieza a calmar la multitud, diciendo, precisamente contradiciendo lo que decía Pablo, de que toda imagen y ídolo hecho por mano de hombres es solamente un ídolo, es un Dios falso, es un Dios muerto. Entonces el escribano comienza diciendo, no es Pablo el que está diciendo de que Diana no vino de Júpiter. Venido de Júpiter quiere decir cayó del cielo, como para intentar devolverle una divinidad a esta diosa. Entonces, Dios usa a este hombre para poner las cosas en su lugar, por las cuales Pablo no había predicado contra ese templo, no había predicado en contra de esa diosa, inclusive atendiendo, ¿no es cierto?, los mandatos de Jesús,
Lo tenemos eso en Éxodo capítulo 22. Éxodo capítulo 22, me parece que el versículo 18, en donde el mandato y el mandamiento es no hablar en contra de. Versículo 22, versículo 28 dice: no injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Entonces, la predicación de Pablo no era en contra de él. Él predicaba a Jesucristo. Amén. Y Jesús, cuando entra, cuando nace en nuestros corazones, cambia nuestra realidad, cambia Amén. nuestra posición, cambia nuestra manera de pensar, porque ya tenemos, ¿no es cierto?, esta comunión con Dios. Así es, Señor. Entonces, lo que le dice el escribano, no está haciendo esto. Él no está poniendo en tela de juicio, sino que es el Evangelio el que provoca en nosotros. Amén. Sin duda, el Señor levanta líderes, como nuestros pastores, levanta líderes, ¿no es cierto?, para irnos enseñando, guiando, mostrando el camino. Entonces el escribano dice, no está en cuestionamiento de que esta divinidad cayó de Júpiter para poder calmar y apaciguar, ¿no es cierto?, a la multitud. Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis. Entonces, vemos cómo usa, ¿no es cierto?, Dios usa a este hombre con sabiduría. Tenemos una cita en Lucas capítulo 16, versículo 8. Dice en el nombre del Señor. Amén. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que con los hijos de luz. Amén. ¿Pueden leerlo una vez más? Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Amén. Entonces podemos ver acá cómo usó, ¿no es cierto?, sabiduría para tratar de apaciguar, como dice este versículo. Tenemos otra cita en 1 Corintios capítulo 3, versículo 19. Dice la palabra del Señor: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Él prende a los sabios en la astucia de ellos. ¿Qué es lo que hace? Apela a la razón de ellos. Entonces tenemos en el punto A, ¿no es cierto?, que corresponde al versículo 35 de nuestra lección, apeló a la razón. ¿Quién no sabe que la ciudad es guardiana del templo de la gran diosa Diana? Apela a la razón en un segundo punto. ¿Quién no sabe de la imagen venida de Júpiter? Se creía que la primera apariencia de Diana era esta. Y Júpiter, como bien sabemos, era un dios en la mitología griega y romana, que era el dios del cielo. Entonces él apela a la razón. ¿Quién está diciendo lo contrario? Entonces ahora, en los versículos 36 y 37, apela al juicio de la asamblea. Los intenta hacer entrar en razón. Quizás lo más importante para el escribano era no perder su puesto y que la ciudad no fuera castigada. Entonces, él apela a la razón de ellos para poder acalmar la juventud. Apeló al juicio de la asamblea, versículos 36 y 37 de nuestra lección. Dice en el nombre del Señor: puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Amén. Amén. Vemos entonces cómo él usa la razón y ahora apela al juicio de la asamblea, puesto que no puede contradecirse. ¿Qué le podemos decir a estos hombres? ¿Qué se le podría contradecir? ¿Están predicando en contra? No, no estaban predicando en contra.
Ellos estaban predicando el Evangelio. Solo que esta luz, esta verdad que nos trae el Evangelio naturalmente provoca, ¿no es cierto? Provoca estos cambios en la sociedad y aquellos centros, aquellos antros, aquellos lugares en donde, ¿no es cierto?, está corrompido todo, se ven disminuidos porque ya no nos queremos acercar a ellos, ya no queremos ir, ya no es necesario. Nos damos cuenta de que sin Cristo no tengo nada. Amén. Y con Cristo lo tengo todo. Entonces, si no tengo nada, busco. Con Cristo lo tengo todo. Amén. Él es mi sustentador. Amén. Porque de Él, por Él y para Él son hechas todas las cosas. Amén. Ahí está cerrado el círculo. Ya no tenemos que ir. Hay un pasaje de la palabra del Señor que nos dice: y en aquel tiempo escucharán que allá está, y todos van a ir para allá, y otros para allá. Estamos buscando algo que no tenemos. Cuando tenemos a Cristo en nuestros corazones, ya no necesitamos buscar más. Amén. Amén. Entonces, el apaciguar, ¿no es cierto?, esta multitud pasa necesariamente para que esta ciudad no fuera, ¿no es cierto?, castigada, puesto que no puede contradecirse. Nada hagáis precipitadamente. Nada hagáis. Si se llega a saber, podemos ser acusados de sedición. Porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. El teatro era el lugar donde se desarrollaban las asambleas, que precisamente era el escribano quien hacía la citación, y esta asamblea se desarrollaba al menos 3 veces al mes. Pero eran asambleas eran programadas, no como en este caso que fue de un alboroto y se fueron al teatro para pedir, ¿no es cierto?, para gritar. Entonces él por eso dice: porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. O sea, se trajo de manera precipitada, dice la palabra del Señor en el 36 de nuestra lección. Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Todo tiene un orden y una forma, y es lo que ahora hace el escribano. Apela a lo legal, las conductas legales que existían en la época para poder llevar. Dice, el versículo 38 al 40, dice que si Demetrio es el platero que inició toda esta confusión, que sin Demetrio y los artífices, es decir, los artesanos, los que trabajan con esa plata, que están con él, tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden. Es decir, pongan la denuncia, que haremos una audiencia para poder sopesar los hechos y poder hacer nuestro juicio. Entonces él apela a lo legal de la época. En primer lugar, ¿no es cierto?, apela a la razón. ¿Quién está diciendo que Diosa no es guardiana del templo? ¿Quién está diciendo que su imagen no es venida de Júpiter? Luego apela al juicio de la asamblea. Nada podemos contradecirle a ellos. ¿En qué sentido ellos han cometido algún error? Entonces, no hagan nada precipitadamente. El juicio de la asamblea. Después, ustedes han traído estos hombres que no son sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Entonces, si alguno tiene pleito, se le concederá la audiencia necesaria. Para eso están los procónsules. Digamos ahora, para eso están los tribunales, tribunal de justicia, tribunal de familia, diferentes tribunales que van a aceptar o atender la demanda para luego ver, ¿no es cierto?, los cargos, y posteriormente, ¿no es cierto?, se dictará el examen o el edicto final. Si tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden, y para eso están los procónsules. Si el caso es legítimo, vaya a la corte, versículos 39 y 40. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por todo esto, dice el apelo, es decir, la intervención del escribano fue oída por la multitud. Dice, y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Entonces podemos ver cómo una vez más, ¿no es cierto?, esta revolución que provoca. Es por eso que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como trae la verdad, como trae el camino, como trae la vida, provoca en estos status quo, ¿no es cierto?, en estas formas que ya están establecidas y preestablecidas, ¿no es cierto?, engañados, ¿no es cierto?, por el enemigo de nuestras almas, quieren mantenerse ahí. Llega esta verdad de Dios, llega esta luz de Dios que nos saca de este estado de enceguecimiento y nos muestra lo verdadero del camino. Un gran predicador, ¿no es cierto?, de un tiempo atrás, me refiero a Spurgeon, él precisamente hace un comentario respecto y dice, acá hay algo que también quería compartir con ustedes. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro. Tomando en cuenta la actitud romana de controlar con fuerza tales desórdenes civiles, las cosas estaban saliendo rápidamente de control. Ha pasado con frecuencia en la historia del cristianismo que cuando Dios se mueve entre su pueblo y éste toma muy en serio su cristianismo, esto afecta la vida de quienes comercian con vicio o inmoralidad. Por ejemplo, en los primeros años del Ejército de Salvación, en inglés Salvation Army, este era tan efectivo que proxenetas y dueños de bares organizaron un ejército esqueleto para oponerse a ellos con amenazas y violencia, e incluso algunos trabajadores del Ejército de Salvación fueron asesinados. Es decir, cuando se levanta un pueblo, tenemos un corito. Cuando un pueblo alaba a Dios, suceden cosas. Amén. Las cosas suceden. Y precisamente estas cosas que suceden remecen los cimientos, aunque uno no ande aclamando. Muchas veces en nuestros lugares donde vivimos suceden cosas. Donde nosotros estamos en nuestro trabajo suceden cosas. Amén. Hay alguien que no está contento por la manera con que nosotros vemos el mundo, de la manera que nosotros queremos rescatar las almas de ese enceguecimiento por la verdad que ha llegado a nuestras vidas. Entonces, así como un cristiano es luz en un lugar, así también hay otros que no están contentos con esto. Cuando me refería al predicador, ¿no es cierto?, tan lindo que el Señor usó, Spurgeon, acá tenemos también un pasaje donde él muestra y dice: el cristianismo debería afectar la economía, no solo en lo personal, sino también en la comunidad. Este efecto no siempre será bienvenido. En Éfeso, el negocio de los santuarios había decaído a causa de la obra transformadora de Jesucristo. Amén. Esto sucede una y otra vez cuando Jesús hace su obra. Por ejemplo, un oficial llamado Plinio después escribió una carta a otro oficial llamado Trajano. A esto me refería adelante. Y dice, describiendo cómo la gente ya no asistía a los santuarios debido a la influencia cristiana. Plinio quería saber qué debía hacer al respecto. Así es como debemos esforzarnos para cambiar la sociedad. Y aquí están las palabras de este predicador. Desearía que el Evangelio afectara el comercio de Londres. Me gustaría que pudiera. Hay ciertos comercios que necesitan ser afectados, necesitan ser reducidos un poco más. No por una ley del Parlamento. Dejen que las leyes del Parlamento nos dejen en paz. Nosotros, los cristianos,
Podemos pelear esa batalla solos, pero que llegue a su fin por la difusión del Evangelio. No tengo fe en ninguna reforma, dice este predicador. No tengo fe en ninguna reforma que no llegue a través del cambio de los corazones de los hombres. Estamos frente casi a puertas de escribir una nueva constitución, si es que el plebiscito se aprueba, el cambio de constitución. Pero lo que dice este hombre es verdad. Nada de lo que se pueda reformar, nada de lo que se pueda publicar. Es por eso que los cristianos no tenemos ninguna esperanza de lo que pueda acontecer en este mundo si es que la transformación no es en el corazón de los hombres. Es ahí donde está el cambio, es ahí donde se produce, por muy buenas intenciones que pueda tener una persona, si no hay un cambio de vida, un cambio profundo, si el Evangelio no ha llegado, si Jesús no ha nacido en el corazón del hombre, todas esas promulgaciones de nuevas leyes, todas esas reformas, por más que se intenten de hacer desde los cimientos, serán infructuosas. Así es, Señor. Las obras infructuosas de la carne, nos habla el libro de Gálatas. Entonces podemos ver cómo se intenta, ¿no es cierto? Tenemos la posición del mundo y tenemos la posición, ¿no es cierto?, del Evangelio en el mundo. Esto que no nos lleve a separarnos de ellos, sino que, como dijo la oración de Jesús, no te pido que los saques del mundo. No, estamos aquí para que a través nuestro, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo pueda llegar a esas almas perdidas, sino que los guardes del mal. Amén. El estar aquí para poder mostrar esta verdad, para poder, ¿no es cierto?, que este nacimiento espiritual de las almas, en los cuales nosotros llevamos estas buenas nuevas, pueda ser en donde ellos puedan ver esta luz y este cambio transformador a partir de nuestros corazones. Ya no tendrán un corazón de piedra, sino que colocaré en ellos un corazón de carne, en donde estarán escritos en su corazón. Amén. Qué maravilloso es Dios. Amén. Esta transformación desde lo profundo. No esperemos cambios. Seguramente habrá cambios, como ya los hay. Después de esta pandemia, todo será distinto, dicen, y se le llama la nueva realidad. Pero si no hay un cambio profundo en el hombre, si no hay un cambio desde el nacimiento espiritual, entonces esos cambios solo traerán más confusión, Así es. más dudas, más envidia, más alboroto. Sin duda veremos más alboroto todavía. El único cambio verdadero es el que produce Cristo en nuestra vida. Este nacimiento nuevo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que esta lección pueda llegar en el momento oportuno a nuestras vidas, para que no nos fiemos de las cosas establecidas, sino que en el único en el cual podemos tener confianza, esperanza, seguridad, certeza y un camino visible. El Señor nos hablaba este martes de la vida eterna. Amén. Tenemos claro el futuro. Tenemos claro hasta dónde tenemos que llegar. Amén. Cuál es el camino que debemos seguir. Entonces, los cristianos no estamos ciegos. No estamos como esta gente que busca agarrarse de cualquier cosa para salvar el pellejo, como el escribano. Él no quería que que esto se calme, porque si no voy a perder mi puesto y la ciudad va a ser sancionada. No. ¿Qué quería hacer Pablo? Él quería ir, él quería mostrarse, él quería defender, porque con Cristo lo tenemos todo. Amén. Aquí y también cuando llegue el momento decisivo de la muerte, seguiremos con él. Que el Señor nos bendiga. Todo lo dicho y hecho al Señor honra y gloria. Le invito a que demos gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Cuántas gracias tenemos que dar, Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Padre. Porque tú nos muestras, tú nos revelas tu palabra. Tú nos colocas, Señor, en la posición en la cual como cristianos debemos tener en este mundo.
no aferrarnos, no acercarnos, no confiar en estas cosas, Señor, que son terrenales y que si no hay una transformación de vida, nada podemos esperar. Es por eso que toda nuestra confianza pueda estar en ti. Aumentanos la fe, Señor, en esta hora. Tú sabes, Señor, el proceso y la posición de cada uno de nosotros que nos presentamos, Señor, en esta hora delante de tu presencia. Pero tú, Señor, siempre nos muestras el camino. Muchas gracias. Que podamos esperar, que podamos confiar y tener plena certeza de que contigo, Señor, es lo ideal, lo mejor para nuestras vidas. Amén. Ayúdanos a amar tu voluntad. Amén, Tú quieres y tienes lo mejor para nuestras vidas. Y es por eso, Señor, te rogamos y te pedimos la dirección en nuestras vidas en este momento. Padre Celestial, te presentamos cada uno de nuestros alumnos. Amén. Que esta escuela bíblica pueda llegar como un perfume agradable delante de tu presencia. Amén. Es lo que te pedimos y ya te agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Si es la voluntad del Señor, finalizaremos nuestra escuela bíblica alabando al Señor por la doxología al Padre Hijo Redentor, página 39. Al Padre Hijo Redentor y Espíritu Consolador, al Trino Dios en unidad, Lord eterno tributad. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.